Desde un hermoso atardecer iniciamos la lectura del capítulo número 5, los negocios y la mentalidad y el liderazgo, Enron y la mentalidad del talento. En 2011 llegó el anuncio que sacudió al mundo empresarial. Enron, la empresa modélica, la empresa del futuro, estaba patas arriba. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurrió para que una promesa tan espectacular se convirtiese en un tremendo desastre? ¿Fue culpa de la incompetencia? ¿Fue culpa de la corrupción? ¿Fue culpa de la mentalidad? De hecho, los gurús y el despacho de consultoría de gestión más importante del país insistían en que el éxito empresarial de hoy en día necesita la mentalidad del talento. Mantenían que de la misma manera que existen talentos naturales para el deporte, también existen para los negocios. Lo mismo que los equipos deportivos extienden grandes cheques para fichar a los talentos destacados, las empresas no deberían reparar en gastos para contratar talentos, porque esa es el arma secreta, la llave para vencer a los competidores. Conforme a lo que Gladwell escribió, esta mentalidad del talento es la nueva ortodoxia de la dirección empresarial estadounidense. Eso creó las bases para la cultura en Rom y plantó las semillas de su destrucción. Enron contaba con grandes talentos, la mayoría con títulos académicos muy extravagantes, lo que en sí mismo no es tan malo. Les pagaban mucho dinero, lo que no es tan terrible, pero al poner una fe ciega en el talento, Enron cometió un error fatal. Creó una cultura que lo reverenciaba, con lo que forzaba a sus empleados a parecer y a actuar como si tuviesen talentos extraordinarios. Fundamentalmente, los obligaron a entrar en la mentalidad fija. Y ya sabemos mucho de eso. Nuestros estudios han demostrado que la gente de mentalidad fija no admite sus deficiencias ni las corrige. ¿Recuerdas el estudio en el que hicimos entrevistas a los alumnos de la Universidad de Hong Kong, donde todas las clases se dan en inglés? Los de mentalidad fija estaban tan preocupados de parecer imperfectos que se negaron a asistir al curso que mejoraría su nivel de inglés. No viven en un mundo psicológico en el que puedan correr ese riesgo. ¿Y recuerdas cómo pusimos a los alumnos en una mentalidad fija a base de elogiar su inteligencia, lo mismo que Enron hizo con sus empleados estrellas? Después de eso, tras ponerles algunos problemas difíciles, les pedimos que escribiesen una carta a alguien de otra facultad en la que contasen las experiencias que habían tenido en nuestro estudio. Cuando leímos sus cartas, nos quedamos estupefactos. Casi el 40% de ellos había mentido sobre sus puntuaciones, siempre para mejor. Claro está. La mentalidad fija había hecho que un fallo fuese algo intolerable. Gladwell llega a la conclusión de que cuando la gente vive en un entorno en el que se aprecia el talento innato, tiene dificultades graves cuando siente que su imagen está amenazada. No asistirán al curso de adaptación, no se van a poner de pie ante los inversores o el público para admitir que se equivocaron. Antes que eso, se morirían. Evidentemente, una empresa que no puede corregirse a sí misma no puede prosperar. Si Enron se agotó por causa de su mentalidad fija, se desprende de eso que las empresas que prosperan tienen mentalidad de crecimiento. Vamos a verlo. Página 135, tema: Organizaciones que crecen. Jim Collins se propuso descubrir lo que hacía que algunas empresas pasaran de ser buenas a excelentes.
¿Qué era lo que les permitía dar el salto a la grandeza y mantenerse en ella, mientras que otras empresas similares se mantienen en un nivel constante? Para responder a esta pregunta, él y su equipo de investigadores se embarcaron en un estudio de 5 años de duración. Eligieron a 11 empresas cuyos sus beneficios hubieran subido por las nubes con relación a otras empresas de su mismo sector y que hubieran mantenido ese ritmo al menos durante 15 años. Emparejaron cada empresa con otra del mismo ramo que tuviese recursos semejantes, pero que no hubiera dado el salto. Estudió también un tercer grupo de empresas, las que habían dado el salto de bueno a excelente, pero no habían podido mantenerlo. ¿Qué era lo que diferenciaba a las empresas prósperas de las demás empresas? Como Collins describe en su libro De bueno a excelente, existían varios factores importantes, pero uno de ellos era absolutamente esencial: el tipo de dirigente que, en todos los casos, condujo a la empresa hasta la grandeza. Estos dirigentes no eran del tipo exuberante y carismático que van resumando su ego y su autoproclamado talento. Eran personas modestas que hacían preguntas constantemente y poseían la habilidad de enfrentarse a las respuestas más descarnadas. O sea, eran capaces de mirar a la cara a los fracasos, incluso los suyos propios, mientras mantenían la fe en que al final triunfarían. ¿Te suena todo esto? Collins se pregunta por qué tienen estas cualidades concretas estos dirigentes eficaces. ¿Por qué van a juntas ¿Por qué van juntas estas cualidades con lo que hacen y cómo llegaron a conseguirlas? Pero nosotros ya lo sabemos. Tienen una mentalidad de crecimiento, creen en el desarrollo humano. Estas son las marcas distintivas. No intentan demostrar constantemente que son mejores que los demás. Por ejemplo, no subrayan la jerarquía poniéndose ellos por encima. No se apropian de los méritos de las contribuciones de otra gente y no sabotean a los demás para sentirse poderosos. En lugar de eso, lo que hacen es intentar mejorar constantemente. Se rodean de los colaboradores más capacitados que pueden encontrar. Miran de frente sus propios errores y defectos y preguntan abiertamente qué clase de habilidades necesitan ellos y sus empresas para el futuro. Gracias a esto, pueden seguir adelante con una seguridad en sí mismos que se basa en hechos y no se construye sobre fantasías acerca de su propio talento. Esto está muy interesante. Collins describe que Alan Gursel, el director ejecutivo del gigante de la electrónica Circuit City, mantiene debates en la sala de juntas. En lugar de impresionar simplemente a la junta directiva, este hombre utiliza las reuniones para aprender. Junto con su equipo ejecutivo, pregunta, debate y golpea hasta que poco a poco va obteniendo una imagen más clara de dónde está la empresa y hacia dónde tiene que dirigirse. Suelen llamarme el fiscal porque me concentro en una pregunta, le dijo a Collins. Como el mordisco de un perro de presa, ya sabes, no suelto hasta que comprendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Wurzel se considera a sí mismo como un caballo de tiro, un tipo normal, sensato y trabajador,
pero tomó una empresa que estaba cerca de la bancarrota y durante los siguientes 15 años la convirtió en la que reparte unos dividendos más altos entre los accionistas que cualquier otra empresa de la bolsa en Nueva York. Tema: un estudio sobre la mentalidad y las decisiones ejecutivas. Robert Group y Albert Bandura llevaron a cabo un estudio fascinante con alumnos de posgrado empresariales, muchos de los cuales tenían experiencia en gerencia. En ese estudio crearon gerentes del tipo Enron y gerentes del tipo de Wurtset, situando a la gente en mentalidades distintas. A continuación, le dieron a estos líderes empresariales incipientes una tarea compleja de gerencia en la que tenían que dirigir una organización simulada, concretamente una empresa de fabricación de muebles. En esta tarea informatizada debían situar a los empleados en los puestos más adecuados y decidir la mejor manera de guiarlos y motivarlos. Para conseguirlo, tenían que revisar sus decisiones constantemente, basándose en la repercusión que éstas tenían sobre la productividad de los empleados. Los investigadores dividieron a los alumnos en dos grupos. A uno de los grupos se le puso una mentalidad fija. A los integrantes se les dijo que la tarea medía sus capacidades básicas subyacentes. Cuanto más alta fuese su capacidad, tanto mejor sería su rendimiento. Al otro grupo se le puso en una mentalidad de crecimiento. Se les dijo que las habilidades de gestión se desarrollaban con la práctica y que la tarea les daría la oportunidad de cultivar esas habilidades. La tarea era difícil porque les pedía a los alumnos que cumpliesen con un nivel alto de producción y se quedaron cortos, especialmente en sus primeros intentos. Como ocurrió en Enron, los que tenían la mentalidad fija no canalizaron sus propios errores. Pero los que tenían la mentalidad de crecimiento siguieron aprendiendo. No se preocupaban sobre medir o proteger sus habilidades fijas. Se enfrentaban directamente con sus errores, utilizaban las críticas y cambiaban sus estrategias conforme a todo ello. Se hicieron cada vez mejores a la hora de comprender cómo aprovechar y motivar a sus trabajadores, con lo que su productividad mantuvo el ritmo. De hecho, acabaron por ser mucho más productivos que los de mentalidad fija. Es más, mantuvieron una saludable confianza en sí mismos a lo largo de toda la extenuante tarea. Funcionaban como Alan Wurzel. Tema: el liderazgo y la mentalidad fija. Al contrario de Alan Wurzel, los líderes de las empresas comparadas por Collins tenían todos y cada uno de los síntomas de la mentalidad fija, mostrados de forma todavía más evidente. Los líderes de mentalidad fija, como la gente de mentalidad fija en general, viven en un mundo en que ciertas personas son superiores y otras son inferiores. Tienen que reafirmar continuamente su superioridad y la empresa es simplemente una plataforma para ello. Los líderes de Collins se preocupaban normalmente por su reputación personal. Tanto era así que a menudo llevaban a la empresa hacia el fracaso cuando terminaba su mandato. Como señala Collins, al final, ¿qué mejor testimonio de tu propia grandeza personal que el hecho de que la empresa se desmorone cuando tú te vas? En más de las dos terceras partes de esos líderes, los investigadores observaron un ego gigantesco que tan pronto aceleraba el cierre de la empresa como la mantenía en un segundo plano. Uno de esos líderes fue Lee Iacocca, director de Chrysler,
que consiguió un cambio de rumbo milagroso para su empresa y luego se pasó tanto tiempo acicalando su fama que a la segunda parte de su mandato la compañía volvió a sumergirse en la mediocridad. Un análisis propio aquí. Se trata de consistencia, persistencia y no descuidar. Continuando la lectura, muchas de esas empresas comparadas funcionan con lo que Collins llama el modelo genio con 1000 ayudantes. En lugar de construir un extraordinario equipo de gestión, como hacen las empresas del tipo de bueno a excelente, funcionaban con la hipótesis que viene de la mentalidad fija de que los grandes genios no necesitan grandes equipos. Solo les hace falta pequeños ayudantes que lleven a cabo sus brillantes ideas. No olvidemos que esos grandes genios tampoco quieren tener grandes equipos. Las personas de mentalidad fija desean ser los únicos peces grandes. Así, cuando se comparan a sí mismos con los que tienen alrededor, se pueden sentir por encima de ellos. En ninguna autobiografía de ningún director ejecutivo de mentalidad fija he leído mucho acerca de sus programas de orientación o de desarrollo para los empleados. Sin embargo, en todas las autobiografías de mentalidades de crecimiento se ve una gran preocupación por el desarrollo de los empleados y hay extensos debates sobre ello. Por último, los genios se negaron a estudiar sus defectos, como ocurrió en Enron. Nos explica Collins que la cadena de supermercados Kroger, del grupo que fue de bueno a excelente, estudió valientemente las señales de peligro en los años 70, señales que las tiendas de alimentación al viejo estilo iban a extinguirse. Mientras tanto, su contrapartida, la empresa AIP, que una vez fuera la mayor organización de venta al por menor del mundo, cerró los ojos. Por ejemplo, cuando AIP abría un nuevo modelo de tienda, el supermercado, y parecía que tenía más éxito que el modelo antiguo, la cerraba. No era lo que querían oír. Por el contrario, Kroger eliminaba o cambiaba cada tienda que no encajase con el nuevo modelo. Al final de los años 90, se convirtió en la cadena de supermercados número uno del país. Tema: los directores ejecutivos y el gran ego. Como director ejecutivo, llegó a ser sinónimo de ego gigantesco. O como pregunta, tenemos que leer esto. Como director ejecutivo, llegó a ser sinónimo de ego gigantesco. Si los auténticos pastores de la industria son personas modestas, con mentalidad de crecimiento. ¿Por qué hay tantas empresas que buscan líderes estrellas? Incluso cuando esos líderes al final se comprometen más consigo mismos que con la empresa. En un artículo publicado, el ascenso de Iscoa al protagonismo fue un punto de inflexión para las empresas norteamericanas. Antes de él, los días de los grandes magnates parecían haberse extinguido hacía tiempo. En la imaginación pública, director ejecutivo significaba un hombre de empresa con buenas camisas, bien tratado, bien pagado, pero fundamentalmente una persona insulsa y sin carácter. Con Iascoca cambió todo eso. Los periodistas especializados en el ámbito empresarial empezaron a considerar a los ejecutivos como el próximo G. P. Morgan o el siguiente Henry Ford, y los ejecutivos de mentalidad fija comenzaron a competir por esas etiquetas. Se llega a relacionar los recientes escándalos empresariales con ese cambio, porque conforme seguía la tendencia, los directores ejecutivos se convirtieron en superhéroes. Pero las personas que se pavonean de sus egos y que buscan un nuevo empujón para su propia imagen no son precisamente quienes fomentan la salud empresarial a largo plazo.
A lo mejor Yakota es solamente un tipo carismático al que se le echa la culpa del hundimiento de la civilización, como se le echa también al rock and roll. ¿Es justo eso? Vamos a analizarlo más de cerca y a estudiar algunos directores ejecutivos de mentalidad fija. Y se menciona un listado aquí. Verás que todos ellos empezaron con la creencia de que ciertas personas son superiores, que todos ellos tienen la necesidad de demostrar su superioridad y exhibirla, que todos ellos utilizan a sus subordinados para alimentar esa necesidad, en lugar de fomentar el desarrollo de sus trabajadores, y que todos ellos acaban sacrificando a su empresa ante su necesidad. La mentalidad fija nos ayuda a comprender de dónde provienen los egos gigantescos, cómo funcionan y por qué se vuelven contraproducentes. Los líderes de mentalidad fija en acción. Yacoca, soy un héroe. Bennis, el gurú del liderazgo, estudió a los mayores líderes empresariales del mundo. Esos grandes líderes le dijeron que no tenían la intención de ser líderes, que no tenían interés en demostrar su propia valía, que hacían justo lo que les encantaba hacer, con un entusiasmo y un empuje tremendos, y que eso los llevaba a donde los llevaba. Y a Coca no era así. Sí, le encantaba el negocio del automóvil, pero sobre todo ansiaba ser alguien muy importante para Ford. Se moría por la aprobación de Henry Ford II y por los adornos de realeza de su despacho. Esas eran las cosas por las que podía medirse a sí mismo, las cosas que demostraban que él era alguien. Utilizó la palabra realeza por sus buenas razones. Y Acoca nos cuenta que la Glass House, las oficinas centrales de la Ford, eran un palacio y Henry Ford era el rey. Y lo que es más, si Henry era el rey, yo era el príncipe heredero. Yo era el pupilo especial de su majestad y todos nosotros nos dábamos la buena vida en la corte real. Éramos parte de algo que estaba más allá de la primera clase, la clase de la realeza. Camareros de chaqueta blancas estaban a nuestro servicio todo el día y comíamos el almuerzo juntos en el comedor para ejecutivos. A diario nos traían lenguado en avión desde Inglaterra, o sea, una comida especial desde Inglaterra. Y Acoca consiguió cosas grandes en Ford, como apoyar y promover a Ford Mustang, y soñaba con suceder a Ford como director ejecutivo de la empresa. Pero este tenía otras ideas, y para gran conmoción y rabia de Iacocca, al final se deshizo de él. Es curioso que a Iacocca le pillase desprevenido la maniobra de Ford y que a partir de ese momento lo odiara de por vida. A fin de cuentas, lo había visto despedir a gente importante y él mismo había cortado cuellos a mansalva. Conocía el juego empresarial y aún así su mentalidad fija le oscureció la vista. Siempre me he aferrado a la idea de que yo era diferente, de que de alguna manera yo era más inteligente y más afortunado que el resto. No pensé que eso pudiese ocurrirme a mí alguna vez. Esto menciona a este hombre. La fe que tenía en su superioridad intrínseca le había cegado y ahora el otro lado de la mentalidad fija se puso en marcha. Este hombre se preguntaba si Henry Ford habría detectado algún fallo en él, si quizá no era tan superior a fin de cuentas. Por eso no podía pasar la página. Años después, su segunda esposa le dijo que debía superarlo de una vez. ¿No te das cuenta del gran favor que te hizo Henry Ford?
Ser despedido de Ford te llevó a la grandeza. Eres más rico, más famoso y más influyente por causa de Henry Ford. Agradécelo. Poco tiempo después se divorció de ella. Así que el rey, que le había definido como alguien muy competente y valioso, lo rechazaba ahora como defectuoso. Con una energía feroz, Iacocca se dedicó a la monumental tarea de salvar la cara y de paso salvar a Chrysler Motors, que una vez fuera próspera rival de Ford. Estaba al borde de la muerte, pero Iacocca y su reciente puesto de director ejecutivo actuaron con presteza para contratar al personal adecuado, sacaron nuevos modelos al mercado y presionaron al gobierno para conseguir préstamos de rescate financiero. Solo unos pocos años después de su humillante salida de Ford, Iacocca fue capaz de escribir una autobiografía triunfal en la que declara, hoy soy un héroe. Sin embargo, tiempo después, esta empresa atravesaba otra vez por serias dificultades. La mentalidad fija de Iacocca no se movió, tenía que demostrar su grandeza ante sí mismo, ante Henry Ford, ante el mundo, y una escala cada vez mayor. Ocupaba sus horas de trabajo en eventos que realcen su imagen pública y gastaba el dinero de la empresa en impresionar al Wall Street y dar un empujón al precio de las acciones de Chrysler. Todo ello en lugar de invertir en nuevos diseños o en mejoras de fabricación que mantuviesen rentable la empresa a largo plazo. También tenía un ojo puesto en la historia, en cómo sería juzgado y recordado. Pero esta preocupación no le sirvió de inspiración para levantar la empresa, más bien al contrario. Según uno de sus biógrafos, le preocupaba que sus subordinados pudieran ganar puntos por los nuevos diseños con éxito, de manera que se opuso a probarlos. Conforme Chrysler se iba tambaleando, le inquietaba que se viera a sus subordinados como los nuevos salvadores, así que intentó librarse de ellos. No deseaba que se le borrase de la historia de Chrysler, de modo que se aferró desesperadamente al cargo de director ejecutivo hasta mucho después de haber perdido la eficacia. Iacocca tuvo una oportunidad de oro para establecer una gran diferencia, para dejar un gran legado. La industria automovilística estadounidense se enfrentaba con el mayor desafío de su historia. Los automóviles importados de Japón se estaban apoderando del mercado. El motivo era muy sencillo. Esos automóviles tenían mejor aspecto y funcionaban mejor. El equipo de Iacocca realizó un estudio detallado de Honda y le hizo excelentes sugerencias. Pero en lugar de afrontar el desafío y producir mejores automóviles, Iacocca, que estaba atorado en su propia mentalidad fija, se excusaba y le echaba la culpa a los demás. Se enfurecía y escupía feroces ataques verbales contra los japoneses, al tiempo que demandaba que el gobierno estadounidense impusiera tasas y estableciera cuotas de importación para detenerlos. El New York Times regañó a Iacocca y un editorial decía, la solución reside en hacer automóviles mejores en este país, no en excusas cada vez más airadas a costa de Japón. Iacocca tampoco se erigía como líder de su fuerza laboral. De hecho, se fue convirtiendo en el tirano aislado, pequeño y disciplinario que acusaba a Henry Ford de ser. No solamente despedía a los que eran críticos con él, sino que hizo muy poco para premiar a los trabajadores que tanto se habían sacrificado para salvar la empresa. Hasta cuando el dinero venía.
a espuertas parecía que no tuviese interés alguno en compartirlo con ellos. Los salarios siguieron siendo bajos y las condiciones laborales malas. Y aún así, cuando Chrysler tenía problemas otra vez, él mantenía su principesco estilo de vida para renovar su suite empresarial en el Hotel Waldorf de Nueva York. Se gastó 2 millones de dólares. ¡Wow! Al final, cuando todavía había tiempo para salvar la empresa, la junta directiva sacó con cuidado a Iacocca de la empresa. Le dieron una gran pensión, lo bañaron con acciones de la compañía y siguieron concediéndole mucho de sus beneficios empresariales. Pero él se hizo a un lado con rabia, especialmente porque su sucesor en el cargo parecía que gestionaba la empresa bastante bien, de modo que en un intento por volver a su trono se unió a una operación hostil de control que puso en peligro el futuro de la empresa. El plan falló, pero para muchos se confirmó que anteponía su ego al bien de la empresa. Y Acoca vivía en una mentalidad fija, aunque al principio le encantaba el negocio de los automóviles y tenía unas ideas avanzadas, su necesidad de demostrar su superioridad empezó a ser dominante y fue eliminado su disfrute y sofocado su creatividad. Conforme pasaba el tiempo y él se iba haciendo cada vez más sordo a los retos de los competidores, recurrió a las armas claves de la mentalidad fija: culpar, excusarse y suprimir a sus críticos y a sus rivales. Vamos a ver una pausa porque vamos a subrayar esto. Es importante recordar esto. Las armas claves de la mentalidad fija: culpar a otros, excusarnos y suprimir a aquellos que nos critican o a nuestros rivales. Y como sucede muy frecuentemente en la mentalidad fija, por esas mismísimas razones, Iacocca perdió la validación que ansiaba. Cuando los estudiantes fallan en los exámenes o los deportistas pierden partido, esa mentalidad les dice que la han fastidiado. Pero los directores ejecutivos, con el poder que ejercen, pueden crear un universo a su medida que satisfaga noche y día su necesidad de validación. Un universo al que solo lleguen buenas noticias acerca de su perfección y del éxito de la empresa, sean cuales sean las señales de aviso. Como recordarás, esa es la enfermedad de los directores ejecutivos y uno de los peligros de la mentalidad fija. ¿Sabes? Últimamente me he preguntado si Iacocca se ha recuperado de la enfermedad del director ejecutivo. Se dedica a recaudar dinero y pone mucho de su propio bolsillo destinado a investigaciones innovadoras sobre la diabetes. Además, trabaja en el desarrollo de vehículos ecológicos. Quizá ahora que se ha liberado de la tarea de tener que mostrar su superioridad, pueda dedicarse a lo que realmente ama. Vamos con otra historia. Albert Dunlap. Soy una superestrella. Este hombre salvó empresas agonizantes. Aunque no estoy segura de que salvar sea la palabra adecuada, no las ponía en el camino para prosperar en el futuro, las preparaba para la venta con un gran beneficio. Por ejemplo, despidiendo a miles de trabajadores y obtuvo buenos resultados. Logró 100 millones de dólares por el despegue y venta de Scott Paper, 100 millones por poco más de un año y medio de trabajo. Y dice, me lo gané. Por supuesto que sí me lo gané. En mi campo soy una superestrella, muy al modo de Michael Jordan. En el baloncesto, y a Coca hablaba del trabajo en equipo con la boca pequeña.
lo mismo que la importancia de los trabajadores más humildes y otras cuestiones de trascendencias. En cambio, Albert Dunlap ni siquiera hablaba con la boca pequeña. Si estás metido en negocios, lo estás por una razón, y es para ganar dinero, decía. Habla con orgullo de un incidente en una reunión de empleados y en una ocasión una mujer levantó la mano y preguntó, ahora que la compañía va mejor, ¿podemos volver a las donaciones caritativas? A lo que él respondió, si quiere donar su propio dinero es cosa suya y la animo a hacerlo, pero esta empresa está aquí para ganar dinero. La respuesta en una sola palabra es no. No es mi intención argumentar que los negocios no tengan que ver con el dinero, pero quiero preguntar, ¿por qué se enfocaba tanto Dunlap en él? Dejemos que sea él mismo quien nos lo diga. Abrirme camino en el mundo se convirtió en una cuestión de dignidad. Era un niño que intentaba demostrar su valía. Hasta hoy siento que tengo que probarme y criticarme a mí mismo. Si tiene que probarse a sí mismo, va a necesitar una buena vara de medir. La satisfacción de los empleados, la responsabilidad social o las contribuciones caritativas no son buenas varas de medir. No se puede reducir a un número que represente la valía que cree tener, pero los beneficios de los accionistas sí pueden. Según opinaba, el término más ridículo que se oye por las salas de juntas actualmente es empresa participativa. El adjetivo participativo se refiere a los empleados, a la sociedad y a las demás empresas con las que trata la compañía, tales como los proveedores. Uno no puede medir el éxito basándose en el interés de todos los implicados. Tiene que medirlo por cómo le va a los accionistas. Las cuestiones a largo plazo no tenían interés para Dunlap. Aprender de verdad sobre una empresa y averiguar cómo hacerla crecer no era suficiente para disparar su adrenalina. Al final me he aburrido de todos los sitios en los que he estado. En su libro existe un capítulo entero llamado Impresionar a los analistas, pero no hay ninguno sobre cómo hacer que un negocio funcione. Dicho de otra manera, el libro trata de las muchas maneras en que demuestra su genio, hasta que en 1996 se hizo con el control de Subban, en su típico estilo motosierra Al, cerró o vendió dos de cada tres plantas de Subban y despidió a la mitad de sus 12.000 empleados. Irónicamente, las acciones de la empresa subieron tanto que estropearon sus planes de venderla. Comprarla era carísimo. ¡Ay, ay! Ahora tendría que dirigirla y mantenerla rentable. Esto sí es gracioso. Y que al menos lo pareciera. Pero en lugar de contar con un personal o de aprender qué hacer, se dedicó a inflar ingresos, despidió a la gente que dudaba de él y encubrió los graves aprietos por los que pasaba la empresa. Menos de 2 años después de su superestrellato autoproclamado en su libro y uno después de su revisión todavía más autocomplaciente, Dunlap se derrumbó y fue expulsado. Al salir de la empresa, Sunben estaba bajo investigación por la Comisión de Mercado de Valores y se esperaba que caería en el incumplimiento técnico del pago de 1.700 millones de dólares de un préstamo bancario. Dunlap malinterpretó a Michael Jordan. Esta superestrella llegaron a la cima y se mantuvieron allí durante mucho tiempo porque profundizaron constantemente, se enfrentaron a los retos y siguieron creciendo. Dunlap creyó que era intrínsecamente superior, de manera que renunció a la clase de aprendizaje que le hubiera ayudado a tener éxito. Tema: los chicos más listos de la clase.
La historia nos conduce inevitablemente desde Iacocca hasta los magnates de los años 90, y para eso nadie mejor que Kenneth Lai y Jeffrey Skillings, los jefes de Enron. Kenneth, el fundador, presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de la empresa, se tomaba a sí mismo por un gran visionario. Según Bethany McLean y Peter Elkin, autores del libro Los chicos más listos de la clase, Lai menospreciaba a la gente que en realidad hacía que la empresa funcionase, de la misma manera que un rey menosprecia a sus siervos. Despreciaba a Rich Kinder, el presidente de Enron, que se remangaba y se aseguraba de que la empresa consiguiera sus objetivos de ganancias. Kinder era el hombre que hacía posible el principesco estilo de vida de Lai. Kinder era también la única persona de las de arriba que se preguntaba constantemente si no se estaban engañando a sí mismos. ¿Acaso estamos fumando nuestra propia droga? ¿Acaso bebemos nuestro propio whisky? Sus días estaban contados, naturalmente, pero a su manera astuta y sensata, al salir de la empresa, se las arregló para adquirir el único activo de Enron que tenía valor intrínseco, las líneas de conducción de energía, el activo que la compañía desdeñaba. A mediados del 2003, la empresa de Kinder tenía un valor de mercado de 7.000 millones de dólares. A pesar de que Lai consumía la visión que tenía de sí mismo y la majestuosa manera en la que quería mantenerla, deseaba ser visto como un hombre bueno y amable, con un sistema de creencias que incluía el respeto y la integridad, incluso cuando Enron chupaba alegremente la vida de sus víctimas. Lai escribió a su equipo: la crueldad, la insensibilidad y la prepotencia no van con nosotros. Trabajamos con los clientes y con los candidatos de manera abierta, honesta y sinceramente. Como ocurrió en los casos de Iacocca y los demás, normalmente la apariencia ante el Wall Street era importantísima, la realidad no tanto. Ahí mismo, con Lai estaba Jess Skillings, el sucesor de Kinder, como presidente y director ejecutivo, posteriormente el nuevo director ejecutivo. Jess no solamente era inteligente, se decía que era la persona más inteligente que he conocido nunca, y brillante y genial. Sin embargo, no utilizaba su poder mental para aprender, sino para intimidar. Cuando se sentía más inteligente que alguien, lo que ocurría casi siempre, lo trataba duramente, y cualquiera que estuviese en desacuerdo con él, no era lo suficientemente listo para captarlo. Cuando se contrató a un codirector ejecutivo que tenía magníficas habilidades de gestión para ayudarlo en un momento difícil de su vida, Jeff lo despreció. Ron no se entera. Cuando los analistas financieros o los agentes del Wall Street intentaban presionarlo para que fuera más allá de sus trilladas explicaciones, los trataba como si fueran tontos. Bueno, eso es muy evidente. ¿Cómo es que no lo captas?, les decía. Como consecuencia de ello, en la mayoría de los casos, muchos del Wall Street, siempre preocupados también por su propio intelecto, hacían creer que lo captaban. Como genio asegurado, Jeffs tenía la fe ilimitada en sus propias ideas. Las tenía tanto en consideración que creía que Enron debería anunciar beneficios en cuanto a él y su gente tuviesen una idea que lo generase. Esto en una ampliación extrema de la mentalidad fija. Y aquí hay unas letras en cursiva que dice: mi genio no solamente me define y me valida a mí, sino que define y valida a la empresa. Esto es lo que crea valor. Mi genio es beneficio. Bueno, en realidad así fue como Enron empezó a funcionar. Como informa McLean,
La compañía registró millones de dólares en beneficios empresariales antes de generar un solo centavo en ingresos verdaderos. Por supuesto, después del acto creativo, a nadie le importa hacer un seguimiento. Eso estaba por debajo de ellos, así que la mitad de las veces el beneficio no se producía. Si el genio se equiparaba al beneficio, no importaba que a veces la gente de Enron desperdiciase millones compitiendo entre sí. Amanda Martín, una ejecutiva de la empresa, dijo, darle gato por liebre a alguien era una señal de creatividad y de grandeza. Skilling no solamente creyó que era más inteligente que todo el mundo, sino que como Iacocca creyó que era el más afortunado. Según los enterados, tenía la certeza de que podía vencer hasta el mismo azar. ¿Por qué iba a sentirse vulnerable? Nunca hizo nada mal. Jess Skilling sigue sin admitir que hubiese errado. Es que sencillamente el mundo no lo captó. Y continuamos. El choque de dos genios. Los genios asegurados casi hicieron derrumbarse a AOL Time. Steve Case y Jerry Levin eran dos directores ejecutivos con mentalidad fija que fusionaron sus empresas. ¿Lo ve venir? Ambos tenían mucho en común. Los dos cultivaban un aura de inteligencia suprema, los dos intentaban intimidar a la gente con su brillantez mental y los dos eran conocidos por arrogantes más méritos de los que merecían, por arrogarse más méritos de los que merecían. Como genios asegurados, ninguno de los dos quería oír quejas y ambos estaban listos para despedir a aquellos empleados que no fuesen jugadores de equipo, o sea, personas que no siguiesen el ritmo de la fachada que habían erigido. Cuando la fusión empresarial se llevó a cabo efectivamente, AOL tenía una deuda tan grande que la empresa resultante de la fusión estaba al borde de la bancarrota. Uno podría creer que los dos directores ejecutivos podrían trabajar bien juntos, poniendo en orden sus recursos para salvar la empresa que acababan de crear, pero en lugar de eso, Levin y Castle se peleaban por el poder personal. Levin fue el primero en caer, pero Castle seguía sin intentar hacer que las cosas funcionasen. De hecho, cuando el nuevo director ejecutivo, Richard Parsons, envió a alguien para poner orden en AOL, Case se puso con intensidad a ello, se opuso con intensidad a ello. Si alguien que no fuera él arreglaba la empresa, ese alguien iba a llevarse el mérito. Como ocurrió con Iacocca, era mejor dejar que todo se hundiera antes de permitir que fuese nombrado otro príncipe. Cuando al final le aconsejaron a Case que dimitiera, estaba furioso. Al igual que Iacocca, negó toda responsabilidad por los problemas de la compañía y juró que se vengaría de los que se habían vuelto contra él. Gracias a los genios asegurados, la empresa acabó en el 2002 con pérdida de casi 100 millones de dólares. Fue la mayor pérdida anual de toda la historia de los Estados Unidos. Ojo, y todo por el ego, por competir, por una mentalidad fija. Continuamos con otro tema en la página 149. 49. Invulnerable, invencible y con privilegios. Iacocca, Dunlap, Lai y Skilling, Case y Levin, todos ellos muestran lo que puede suceder cuando gente con una mentalidad fija se pone al frente de las empresas, o yo diría aquí como líderes.
En cada uno de los casos, un hombre brillante puso a su empresa en peligro porque medirse él y su legado pesaba más que cualquier otra cosa. No eran diabólicos en el sentido habitual de la palabra. Su intención no era la de hacer daño, pero en momentos de tomar decisiones críticas optaron por lo que les hacía sentirse bien y proyectar una buena imagen antes de por lo que hubiese servido a los objetivos empresariales a largo plazo. Es fascinante cómo, según ellos iban conduciendo sus empresas, se acercaba la ruina. Todos estos líderes se sintieron invulnerables e invencibles. En muchos casos se trataba de compañías altamente competitivas que debían encarar ataques violentos de rivales feroces, pero ellos vivían en una realidad diferente. O sea que una reflexión aquí como el líder tiene que vivir la realidad de la organización para enfrentarla. Esta realidad era un mundo de grandeza personal y de derechos adquiridos. Lai poseía un potente sentido de tener derecho a cualquier cosa. Incluso cuando ganaba millones al año como compensación en Enron, tomó grandes préstamos personales de la empresa, ofreció empleos y contratos a sus parientes y utilizó los aviones corporativos como su flota aérea personal. Hasta durante los años malos en la empresa, Iacocca daba espléndidas fiestas de Navidad para la élite de la empresa. En cada fiesta se presentaba como un rey, como un regalo caro por el que los ejecutivos recibían después la factura. Hablando de ejecutivos como los de AOL, un antiguo alto ejecutivo dijo, estamos hablando de hombres que creían que tenían derecho a hacer lo que quisieran. Considerando que estos líderes se envolvían en los adornos de la realeza, que se rodeaban de aduladores que ensalzaban sus virtudes y que se escondían de los problemas, no tiene nada de extraño que se sintiesen invencibles. Su mentalidad fija creó un reino mágico en el que la perfección y la genialidad del rey se validaban constantemente. Se sentían completamente realizados dentro de esta mentalidad. ¿Por qué iban a desear salirse de ese reino y enfrentarse a la fea realidad de las imperfecciones y los fracasos? Como señala Morgan McCall en su libro Voladores de Altura, desgraciadamente a la gente le gustan a menudo las cosas que van en contra de su crecimiento. A la gente le gusta utilizar sus puntos fuertes para conseguir resultados espectaculares y rápidos, incluso si no se desarrollan las habilidades nuevas que necesita más adelante. A la gente le gusta creer que es tan buena en algo como todos dicen y no toma sus debilidades tan en serio como debería. A la gente no le gusta oír malas noticias ni recibir críticas. Existe un riesgo tremendo al abandonar lo que uno hace bien para intentar dominar algo nuevo. A la mentalidad fija le hace que esto parezca aún más arriesgado. Vamos a subrayar esto que estamos en la página número 150 antes del tema. Jefes despóticos. McCall señala más adelante que cuando los líderes sienten que son intrínsecamente mejores que los demás, pueden empezar a creer que las necesidades y los sentimientos de la gente inferior pueden ignorarse. A ninguno de nuestros líderes de mentalidad fija le preocupa demasiado los empleados. A muchos son rotundamente despreciativos con quienes están situados por debajo de ellos en el escalafón empresarial. ¿A dónde lleva esto? Bajo la cobertura de mantener a la gente en su sitio, esta clase de jefes puede llegar a maltratar a los trabajadores.
A Coca le gustaba practicar dolorosos juegos con sus ejecutivos para mantenerlos desequilibrados. A Levin de Time Warner, sus compañeros lo comparaban con el brutal emperador romano Calígula. A Skilling lo conocían por ridiculizar despiadadamente a quienes eran menos inteligentes que él. Harvey Ornstein, experto en liderazgo empresarial, escribe en su libro Jefes despóticos y sus presas que esta clase de abuso representa el deseo que tiene el jefe de incrementar sus propios sentimientos de poder, competencia y valía a costa del subordinado. ¿Recuerdas que en nuestros estudios vimos que la gente de mentalidad fija quiere compararse con personas a las que les va peor que ellos? El procedimiento es el mismo, pero existe una diferencia importante. Estos jefes tienen el poder de hacer que a la gente le vaya peor, y cuando hacen eso se sienten mejor consigo mismos. Ornstein describe a Paul Kazarian, el exdirector ejecutivo de la compañía Sunburn Oster, y decía de sí mismo que era un perfeccionista, pero eso era eufemismo para el concepto de maltratador. Cuando sus subordinados lo enfadaban, les arrojaba objetos. Un día, después de haberlo disgustado, el auditor vio venir una lata de zumo de naranja volando hacia él. A veces, las víctimas son personas que los jefes consideran que tienen menos talento, porque eso puede alimentar su sensación de superioridad. Pero frecuentemente las víctimas son los empleados más competentes, porque son los que pueden representar la mayor amenaza para un jefe de mentalidad fija. Un ingeniero aeronáutico que trabajaba para un importante constructor de aviones, hablando de su jefe, le dijo a Orstein en una entrevista: sus objetivos eran normalmente aquellos de nosotros que éramos más competentes. Quiero decir que si te preocupa verdaderamente nuestro trabajo, no te metes con los que trabajan mejor, pero si te preocupa la competencia, sí lo haces. Cuando los jefes reparten humillaciones, sobreviene un cambio en el ambiente. Todo empieza a girar alrededor del jefe para complacerlo. En el libro De bueno a excelente, Collins señala que muchas de sus empresas comparadas, o sea, aquellas que no fueron de buenas a excelentes y que llegaron allí, pero que descendieron de nuevo, allí el jefe se convierte en la preocupación principal de la gente. El mismísimo momento en que el líder se permite convertirse en la realidad principal por la que la gente se preocupa, en lugar de que la realidad misma sea lo primero, allí ya tenemos la receta de la mediocridad, o peor aún. En la década de los 60 y los 70, el Banco Chase Manhattan estaba dirigido por David Rockefeller, un jefe excesivamente controlador. Según dice Collins y Porras en su libro Hechos para Durar, sus subordinados vivían día a día con el miedo de su desaprobación. Al final de cada jornada, suspiraban con alivio. Uf, ha pasado otro día y no he tenido ningún lío con él. Incluso después de que hubiera pasado su apogeo, los directores superiores se negaban a presentar ideas nuevas porque a David podría no gustarle. Collins y Porras informan que a Ray McDonald's ridiculizaba públicamente a los agentes por sus errores, hasta tal punto que se inhibieron de toda innovación. Como resultado de ello, a pesar de que la empresa iba por delante de IBM en las primeras etapas de la industria de la informática, terminó perdiendo. Lo mismo ocurrió en Texas Instruments, otro de los líderes en los emocionantes primeros días de la informática. Si no le gustaba una presentación de algo, Mark, vamos a ver aquí, Mark
Mark y Fred Busey se ponían a vociferar, a dar puñetazos a la mesa, a insultar al encargado de presentarla y a tirar objetos. No es extraño que su gente perdiese el espíritu empresarial. Cuando los jefes se vuelven controladores y abusivos, introducen a todos en una mentalidad. Eso significa que en lugar de aprender y de empujar la empresa hacia adelante, los trabajadores empiezan a preocuparse por si los juzgan. Para el, para el valor y la innovación es difícil sobrevivir a la mentalidad fija cuando ésta está extendida por toda la empresa. Tema: los líderes de mentalidad de crecimiento en acción. Andrew Carnegie dijo una vez: quiero que mi epitafio diga, aquí yace un hombre que fue lo suficientemente sabio como para poner a su servicio a hombres que sabían más que él. ¡Wow! ¡Qué frase! Aquí yace un hombre que fue lo suficientemente sabio como para poner a su servicio a hombres que sabían más que él. Bueno, vamos a abrir las ventanas para que entre un poco de aire. La mentalidad fija es muy sofocante, aunque sean líderes que viajan por todo el mundo, que se codean con personalidades mundiales, su mundo resulta muy pequeño y limitado, porque sus mentes están siempre con la misma idea: admírame. Todo cambia cuando entras en el mundo de los líderes de mentalidad de crecimiento. Se ilumina, se amplía, se llena de energía, de posibilidades. Uno piensa, esto es muy divertido. No se me ha pasado, no se me había pasado nunca por la cabeza dirigir una empresa. Pero cuando veo lo que han hecho esos líderes, la idea parece más emocionante. He escogido a tres de estos líderes de mentalidad de crecimiento para examinarlos en contraste con los de mentalidad fija. He elegido a Jack Welch de General Electric porque es un gigante que mantiene su ego bajo control. No es el clásico tipo directo, naturalmente humilde y con una mentalidad de crecimiento. Y he elegido a vamos a ver, Lou Gerstner, el hombre que llegó y salvó IBM, y a Annie Mulcahy, la mujer que le devolvió la vida a Xerox, en contraposición a Alfred Dunlap, el otro experto en cambios del rumbo. Estos personajes son fascinantes también porque transformaron sus empresas. Lo hicieron a base de arrancar la raíz de la mentalidad fija y poner en su lugar una cultura de crecimiento y trabajo en equipo. Escucha muy bien: cultura de crecimiento y trabajo en equipo. Ver cómo Gerstner y a IBM es como ver a a Enron metamorfoseándose en la meca de la mentalidad de crecimiento. Como líderes de mentalidad de crecimiento, se basan en el potencial y en la capacidad de desarrollo de todo el equipo, incluidos ellos mismos. En lugar de utilizar la empresa como vehículo para su grandeza, la usan como motor de crecimiento para sí mismos, para los empleados y para la empresa en conjunto. Warren Bennis dice que hay muchos jefes que están motivados y guían, pero que no van a ninguna parte. Pero no es este el caso. Estos líderes no hablan de la realeza, hablan de un viaje de aprendizaje inclusivo y divertidísimo. Jack: escuchar, reconocer méritos y apoyar. Cuando Jack Welch se puso al mando de General Electric en 1980, la empresa que creara Thomas Edison estaba valorada en 14.000 millones de dólares. 20 años después fue valorada por Wall Street en 490.000 millones. Era la empresa más valiosa del mundo. La revista Fortuna la consideró el más ampliamente admirado y estudiado e imitado director ejecutivo de su tiempo. Su impacto económico total es imposible de calcular,
pero debe ser un pasmoso múltiplo de su rendimiento en General Electric. Para mí fue mucho más importante un artículo de opinión publicado en el New York Times por Stephen Bennett, el director ejecutivo de Intuit. Aprendí a mostrar mi apoyo a los empleados en mi época en General Electric con Jack Welch. Él iba directamente al empleado de atención al cliente para averiguar lo que pasaba. Al principio de los 90 lo vi en una fábrica de frigoríficos. Se fue directo a los trabajadores de línea de montaje para escuchar lo que tuviesen que decir. Vamos a ver, me comunico continuamente con los empleados de atención al cliente. Eso lo aprendí de Jack. Esta anécdota dice mucho. Es evidente que el Wells era un hombre muy ocupado, un hombre importante, pero él no dirigía la empresa igual que Iacocca. Desde sus oficinas lujosas, en las que los contactos más frecuentes eran con los camareros de guante blanco, Wells no dejó nunca de visitar las fábricas y de escuchar a los trabajadores. Esa era la gente que él respetaba, la de la que aprendía, a la que promocionaba. Y luego está el énfasis sobre el trabajo en equipo, no sobre el yo principesco. En la autobiografía de Wells, ya desde la dedicatoria y la nota del autor, el lector sabe que está ante algo diferente. No es el yo soy un héroe de Iacocca, ni el yo soy una superestrella de Dunlap, aunque podría haberse adjudicado ambos calificativos con facilidad. En lugar de eso, dice, detesto tener que utilizar la primera persona del singular. Prácticamente todo lo que he hecho en mi vida lo he conseguido con los demás. Recuerda, por favor, que cada vez que veas la palabra yo en estas páginas, se referirá a todos esos colegas y amigos y a algunos más que pueden habérseme olvidado. Esta es la parte uno y nos quedamos por la página 154.